Bien, hablemos de ejercicios. ¿Cuál es la clave principal para que el cuádriceps trabaje y de cara a la selección de ejercicios? Primero, tenemos que entender que todas estas partes, todos estos músculos, se van a entrenar trabajando la extensión de rodilla. Es un punto súper importante, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos del recto anterior, se va a encargar también de hacer flexión de cadera. Es decir, que va a poder trabajarse con extensión de rodilla, con flexión de cadera o combinando ambos gestos que veremos después cómo hacerlo. ¿Cuál sería, digamos, el trabajo más completo, en resumen y de forma general, que va a tener que ver y va a estar directamente vinculado con el máximo trabajo y desarrollo del cuádriceps? Principalmente, y yendo al grano, van a ser las sentadillas y las variantes clásicas de sentadilla. Va a ser lo más importante, lo más interesante. De hecho, he preparado un pequeño esquema con justamente esta cuestión, es decir, algunos de los ejercicios que permiten más activación y que son más interesantes en este sentido. Mira, cuando analizamos la actividad muscular en las diferentes partes del cuádriceps, podemos ver que algunos ejercicios son espectaculares y algunos pues no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, en esta parte tenemos representada la actividad del recto femoral, el vasto interno, el vasto externo, y bueno, el vasto intermedio, digamos que no se puede medir porque está justamente por debajo, entonces digamos que no llegamos para medirlo, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, la sentadilla trasera, sentadilla frontal, sentadilla sumo, haka, cerchel, belt squat, búlgara, sentadilla sisi, pistol squat, prensa, extensiones de cuádriceps. ¿Cómo afecta a cada una de estas partes? Pues bueno, aquí tenéis una representación de cómo puede afectar, ¿vale? A nivel de cada parte, recto femoral, vasto interno y vasto externo. Como puedes ver, pues al final las variantes principales de sentadilla tienen una gran actividad y al final pues van a ser la clave, ¿no?, para el máximo trabajo a nivel del cuádriceps en su conjunto. Evidentemente no estoy diciendo que únicamente hay que trabajar las sentadillas, hay que combinarlo con patrones más puros de extensión de rodilla, pero va a ser un punto importante que ahora, si te parece, vamos a analizar con más profundidad. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque evidentemente pues podemos observar cómo las sentadillas, de una forma u otra, al final permiten rangos de activación súper altos en cada parte a nivel muscular. Sentadilla frontal, sentadilla trasera, son ejercicios que permiten mucha actividad muscular, son ejercicios que permiten mucho incremento en la carga y son ejercicios que permiten una gran progresión a nivel de cargas. ¿Qué ocurre? Que claro, una cosa es la actividad muscular que obtenemos y la capacidad de progresión que tenemos con cada ejercicio, y otra cosa que también es súper interesante es lo que tiene que ver con los ratios estímulo-fatiga en cada ejercicio. Es decir, cuando por ejemplo comparamos el ratio del estímulo en una sentadilla y por ejemplo otro ejercicio como puede ser la haka o como puede ser por ejemplo el belt squat, sentadilla con cinturón, podemos entender que claro, la sentadilla va a tener un buen estímulo a priori. En el cuádriceps, en los isquios, en los glúteos, el estímulo va a ser más o menos bueno. Quizá no tan localizado como puede ser por ejemplo la haka, la belt squat, básicamente porque la sensación de conexión mente-músculo y el pumpeo, es decir, esa irrigación, pues quizá va a estar un poquito por debajo que en otros ejercicios. Pero claro, cuando hablamos por ejemplo de que estamos comparando un estímulo de sentadilla con la haka o con belt squat, vale, a nivel de estímulo podemos decir que son interesantes ambas partes, pero ¿qué ocurre con la fatiga, por ejemplo? Lo que ocurre es que a nivel de fatiga, la sentadilla, en primer lugar, va a suponer mucho más estrés articular que, por ejemplo, la haka o, por ejemplo, la belt squat. Mucho más estrés. Es decir, a nivel de estímulo, ¿vale? Es interesante. Quizá un menor grado de estímulo a nivel, por ejemplo, de sensaciones, de conexión mente-músculo, porque permite mucho volumen muscular y eso permite que focalicemos menos. Pero a nivel de fatiga estamos viendo que realmente, ostras, a nivel articular va a ser una fatiga mucho más alta. A nivel, por ejemplo, de tener sensaciones de fatiga en músculos que no son el objetivo, también va a ser bastante alta. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión está en que, si bien sabemos que la sentadilla, por ejemplo, permite un grado de activación bastante alto en cuádriceps, en todas sus partes, etc., seguramente no sea el mejor ejercicio cuando buscamos, por ejemplo, ganar hipertrofia muscular respecto a otros en los cuales el estímulo es incluso superior a nivel de conexión mente-músculo, a nivel de pumpeo, a nivel de porcentaje de activación y de disrupción muscular y que permiten mucha menos fatiga, como por ejemplo la haka o como por ejemplo la belt squat. ¿Por qué, por ejemplo, una prensa de piernas, una haka, una belt squat son trabajos tan interesantes? Primero, por la propia posición que hacemos con estos ejercicios. Permiten un gran grado de activación muscular, es decir, estás trabajando el isquio por completo, cada una de las partes. Permiten un gran trabajo a nivel global
Y además la posición está optimizada, es decir, la fatiga no va a ser tan grande, estás más estabilizado. Por ejemplo, en un belt squat, digamos que la carga viene directamente hacia abajo desde el cinturón, es decir, no tienes que estar soportando todo este peso en la sentadilla, esa carga axial, que al final implica fatigar otras muchas articulaciones que no tienen que ver con el estímulo principal del músculo que estás trabajando. Entonces, la posición va a ser un punto súper importante. En segundo lugar, va a ser una cuestión de estabilización. Es verdad, la sentadilla es un gran ejercicio, la sentadilla permite mucha actividad muscular, la sentadilla está muy bien, está perfecto, pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, por ejemplo, cuando haces una haka, una prensa de piernas o un belt squat, digamos que estás mucho más estabilizado. En una prensa de piernas, por ejemplo, el respaldo te está estabilizando la espalda, es decir, tu foco principal ¿dónde está? En empujar con las piernas. Tu foco principal ¿dónde está? En estimular al máximo los cuádriceps. En la sentadilla tienes que estar con la barra, respirando, te agotas, tienes que trabajar el core muchísimo porque si no es imposible, la técnica es súper complicada, no es guiada, la dorsiflexión, movilidad, esto, lo otro, molestias, es más complicado. Por lo tanto, cuando hacemos una comparación en cuanto a ratios de estímulo-fatiga de una sentadilla y, por ejemplo, una haka, una máquina pendular o la belt squat, la posición permite que este conjunto de ejercicios permitan un gran estímulo en los cuádriceps, que es el músculo objetivo, pero, por otro lado, permitimos también que justamente la fatiga que estamos encontrando por medio de esa estabilización sea menor y por tanto lo convierta en un mejor ejercicio. Ya no solamente esto, es que cuando estamos estabilizados y la posición está específicamente colocada para poder ejercer más fuerza y para poder concentrarnos mucho más, lo que ocurre es que esto facilita el poner el foco de atención. Es decir, cuando tú, por ejemplo, haces una sentadilla, tu foco de atención no está en sentir los cuádriceps. Tu foco de atención, salvo que seas un experto, va a estar repartido en, madre mía, cuánto pesa esta barra, la posición estará bien, la profundidad, he bajado, sensaciones que estoy teniendo, me he inclinado mucho, esto, lo otro, estoy súper cansado a nivel de respiración, diafragma, tu foco está disperso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando eliminas todos estos factores en ejercicios que técnicamente son más sencillos y que están guiados para empujar, ¿qué es lo que ocurre? Que tu foco principal está en trabajar los cuádriceps. Tu foco principal está en estimular al máximo los cuádriceps. Y esto permite mejor sensación y conexión mente-músculo, esto permite mejor pumpeo y focalización del trabajo en la zona en concreto y permite, como digo, restar mucha fatiga a estos ejercicios. La carga está más dispersa, es decir, por ejemplo, una belt squat o una haka permite que incluso si no tienes un core muy fuerte o incluso si, por ejemplo, tienes un dolor lumbar o lo que sea, vas a poder trabajar muy intensamente las piernas y, además, vas a poder trabajar muy intensamente las piernas sin que se comprometa, digamos, esta parte. Podemos decir que incluso a nivel de riesgo, simplemente analizando la complejidad, que es un hecho objetivo de los ejercicios, hacer un trabajo con belt squat, por ejemplo, o hacer un trabajo, por ejemplo, a nivel de haka, va a implicar menos riesgos. Con esto no quiero decir que haya ejercicios que sean peligrosos, que no lo sean, no. Lo que hay es dificultad para aprenderlo y capacidad para adaptarte. Y evidentemente, objetivamente, es mucho más complejo adaptarte a una sentadilla y aprender a hacer una buena sentadilla que, por ejemplo, aprender a hacer un belt squat, que prácticamente es, oye, con un poquito de estabilidad, un poquito de peso y un poquito de movilidad lo haces, ¿no? Entonces, viendo todo esto, lo que tenemos que entender principalmente es que si bien la sentadilla, por ejemplo, es un trabajo espectacular para trabajar el cuádriceps en su conjunto, incluso variantes de la sentadilla que permiten más estabilidad y más foco son mejores cuando buscamos hipertrofia muscular. Pero claro, esto va a depender muchísimo de tu objetivo. ¿Por qué? Va a depender de tu objetivo porque básicamente, pues a veces en un deporte concreto, si quieres mejorar tu salto vertical, si estás buscando una transferencia específica, pues quizá a lo mejor usar variantes de sentadilla no es lo más inteligente, o quizás sí. Habría que ver específicamente qué es lo que estás buscando, por qué lo estás buscando y de qué forma quieres que transfiera. Pero si buscamos hipertrofia, encontrar ejercicios que permitan un gran estímulo a nivel de cuádriceps, por ejemplo la sentadilla, belt squat o haka, es perfecto. Pero además combinarlo con ejercicios que permitan menos carga, mejor distribución de la carga, mayor foco y menos riesgo, lo convierte en ejercicios ganadores. Y en este caso, por ejemplo, una belt squat o una haka o una máquina pendular son espectaculares para conseguir un gran trabajo a nivel de hipertrofia.